Yo creo que habría que empezar a ponerle el micrófono de sorpresa. Inalámbrico. Así como para que empiece a hablar y diga las cosas que solamente la gente en Facebook escucha. No puedo decir todo lo que digo. Lo de Facebook casi no lo escuchan porque no están. Por Todavía. Yo no los veo. Todavía. Y cuando empiezan a aparecer, trato de comportarme. Buenas tardes, ¿cómo le va, Muy buenas Carlín? tardes. ¿Cómo anda Padre Chicho? Muy bien. Muy bien. Sí, me habló con la voz de Ultratumba, así Sí, tipo perdón, Batman. es que ¿Cómo hace? estoy compaginando todavía estar despierto y estar dormido porque me eché una breve siesta. Pero eso le pasa siempre. Habitualmente. O sea, No es siempre lo siempre. veo entre semidormido y Sí. semidespierto. Es que llego ahí a un horario muy finito entre que dejo a mi nene en la escuela y vengo Pero para lo acá, tiene me tiro una siempre, a la siestita. mañana lo tiene, a la noche lo tiene, al mediodía Porque lo duermo tiene. poco. A la noche porque ya me agarra Y sueño. por eso dijo, entonces, ¿cuándo se lo ve normal? El fin de semana, por ejemplo. ¿otra Dormí vez? 11 horas. Le iba a creo, preguntar como pero siempre, largo. o sea que el fin de semana lo disfrutó durmiendo. El sábado sí, dormí mucho. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? Porque Necesitaba se dio. Y en Sí. vez de ponerse feliz porque haya dormido, me ¿Usted no se estará cuestiona. autopercibiendo oso? ¿Vio que los osos invernan? ¿Tiene algún problema con la autopercepción? No, Que digo, dígalo ahora, usted se puede estar autopercibiendo y no me estoy dando cuenta. Ojalá, ojalá porque... O en pero- oruga, que después van a ser en Oruga. mariposa. O sea, puedo ser una mariposa. Hoy me voy a ir a acostar y voy a decir eso. Puedo ser una mariposa. Claro, te acostás como oruga y te autopercibís Oh, joven mariposa Carlos, y usted salís puede ser volando. una mariposa. Claro. Sí. Entonces, como... Y te mirás en el espejo y lo decís así. Y así no necesito psicólogo. Bueno, ¿Vio? está bien. Digamos que ese es otro tema, no es que no lo necesite. Creo que Hoy necesita voy a arrancar yo. ¿Cómo pasó su fin de semana? Nadie intentó nada extraño. golpearme. Eso. No, gracias a Dios, no, buenísimo. tuve misas normales. Ok, genial. Nadie me intentó acuchillar como pasó la semana pasada. Gran historia, ¿eh? Tienen que escucharla en algún momento. Bueno, eso pasó, pero porque una señora entró alcoholizada y yo justo estaba confesando y la señora se puso nerviosa, me empezó a gritar todo lo que le gritarían a curas que salieron en diarios, con esas palabras nuevas, y después yo la quise calmar y sacó un cuchillo y se robó una jarra y se fue. Ok. La jarra. Y las señoras que estaban en la parroquia, pobrecita, te asustaron tanto que Sí, no, me imagino. en 2 minutos entró policía con el arma así, diciendo, ¿dónde es? ¿Dónde es? Yo me parecía de SWAT. Era asuntos internos. Capaz que alguien Y después interno vino de... la señora buena de Cati y dice, no, esa señora siempre viene acá, pero cuando viene alcoholizada no la recibimos. Menos mal, le digo. Hay problemas. Tiene problemas. Identifica el libro, o los libros, ¿no? De Aguas Fuertes de Roberto Art. Ah, sí. Bueno, debería ser un eso, pero de vivencias de curas. No, yo si hago eso, no sé si lo pasaría por algún lado. Tendría que ser una serie oscura de Netflix. Puede ser un Dark Mirror of the Church, ¿no? Eso podría ser. Va por ese lado. Bueno, no, pero bien. Fue un fin de semana tranquilo, lindas las comunidades, las misas. Tuve la primera reunión con la comunidad de comunidad Madre Misionera. Ajá. Así que vamos a empezar a tener. La Tengo del que codito, allá pasar. arriba. Claro, del codito, que me encanta. Dije Sí. que voy a poner un cartel gigante ahí porque está todo iluminado Ujú. y todos los autos van para ahí. O sea, tengo que pensarla bien, la imagen, el gesto, el cartel, todo. Es más, cuando venía Cuente conmigo me ahí. pararon en la calle varias personas evangelistas, justo el domingo, y una me regaló una tarjetita que decía una cita de Jesús viene pronto, que sé yo. Entonces me dijo, apúrese porque el Señor viene y se está por terminar todo. Y yo justo iba pensando en lo de Maús, que me iba mirá. para la... Y yo digo, ¿cómo que se está terminando si recién empieza? Estamos con Jesús resucitado. Pero no será tipo lo de Maús. Capaz que le pasó como algo como de Maús y no se está queriendo está dando rescatar. cuenta, dije. Inteligencia artificial, Exacto. ¿no? Colapso tecnológico. Puedo decir que llegué con toda esta señora pobre que me paraba en todas las esquinas, había varias, parece que se distribuyeron este papelito, como asustando que ya viene el apocalipsis. Fue la campaña de la folleteada y no la del altoparlante, que es peor, ¿eh? No, la altoparlante, Es jodido pero me esa. gusta un poquito más. A mí me parece que tendrían que invertir, con todo respeto, si quieren recibir un consejo de este lugar, hermano cristiano, pastor, invierta un poquito en los altoparlantes porque suenan como muy saturados y no se entiende nada más de 2 metros. Bueno, pero digo, con todo lo que invierten en los templos, que suenan perfectos, Bueno. y nosotros los nuestros parece Ey, que todo... gran sonido tienen los... Totalmente. sí. Es más, yo tengo una envidia supina. En nosotros no tenemos un micrófono, siempre tiene algún problema. No, En yo- las yo he mejores visto- ceremonias de la catedral, así... Yo he visto conectar bandas de rock cristiano enteras y suenan... Suena como si fueran en Palladium. estadios. Sí. Sí, eso también tenemos que aprender un poquito de la comunicación, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué vamos a traer hoy?
Yo lo venía y lo dejaba todo en sus manos porque del 21 al 25 es una semana muy particular, que usted debe tener más información y precisión. Yo solamente me voy a sentar acá A a escucharme. decirle No, cosas no, que todo está mal. lo que le voy a preguntar, que si usted va a decir todo lo que yo diga, que no existe, que es mentira y No. todo eso, le digo que vamos a empezar mal. Empiece a Yo tomar el mate mentiras y no haga digo. silencio. No. Yo me iba solamente a limitar a ofrecer una visión personal. Única, subjetiva Sí. y sobre todo crítica. No sé si Fuera de la crítica. caja. Desromantizada, le dije yo. Desromantizada. Bueno, Pero me Bueno. limito a eso. hoy en realidad este es un tema que lo habíamos tocado muy por arriba, rápidamente, a raíz de algunos hechos que habían pasado, que es sobre los pueblos originarios, también llamados pueblos indígenas y en algunos casos pueblos aborígenes. Ahí necesito música de suspenso. No, porque wow. Bueno, pero yo antes de que usted empiece a hablar, Ok, quiero sí, no dije hacer nada. las distinciones. Es que le leo el pensamiento. Por eso, ya me estoy Anda en la parece que estoy mirando y ya presdigitización. está diciendo. No empieza a decir palabras que después la gente me llama y dice, ¿qué quiso decir? Ok. El otro día no sé qué quiso inventar Sí, con la no sé cuánto. Presdigitalización, ¿está bien No, dicho? presdigitación no es. Presdigitación, ok. Presdisti. Bueno, primero, ¿por qué tiene la terminología? Y estaba buscando y encontré lo más serio posible. ¿Pueblos originarios? Claro, ¿por qué pueblos originarios? ¿Por qué indígenas? ¿Y por qué aborigen? Sí. Entonces hay una diferencia. El pueblo originario hace mención a los pueblos que existieron y poblaron diferentes lugares del mundo antes de la conquista. A mí me gusta. ¿Sabes qué me da? A Templo Guaraní, Misión Jesuita. Me da. No se refiere solamente a los pueblos de América. Esos pueblos originarios. Indígenas. Ok. Colón creyó llegar a las Indias, por lo que denominó indios a los habitantes del continente americano. El concepto indígena fue aceptado por la Organización Internacional del Trabajo, yo no tenía ni idea de este tema, de este dato, en 1989, intentando dar uniformidad a las personas y olvidando la diferenciación. Ok. Sí, ahí vamos, ¿eh? Bueno, Lo de los originarios tengo algunas cosas para decirle. Bueno, claramente. aborigen, tiene dos derivaciones. Ab, desde y origen, desde el origen. Y aborigen es un término que proviene del latín ab origine, que quiere decir los que viven en un lugar desde el principio o el origen. Bueno, acá largamos y ahí me puse a averiguar un poquito más porque dije, bueno, a ver, ¿qué pasa con los pueblos acá en Argentina? Porque voy leyendo y hay el 5% de la población mundial, parece ser que son de pueblos originarios, según la Organización Mundial, la ONU, según la ONU. Y después, por otro lado, acá en Argentina, leía en un dato que tiene en el gobierno, que hay en el año 2010, en el primer censo, y con algunas acercamientos de datos, hay 38 pueblos distribuidos en todo el país. Ok. Esto lo lleva al registro de que 34 están inscriptos en el Registro Nacional de las Comunidades Indígenas. Atacama, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Comechingón, Diaguita, Guaraní, Guaycurú, Huarpe, Lojis, Cola, Coya, Atacameño, Lule, Lule Vilela, Mapuche, Mapuche Tehuelche, Mocoví, Maihue Guaraní, Ocloya, Omahuaca, Pilagá, Quechua, Ranquel, Sanavirón, Selmacaona, Tapiete, Tastil, Tehuelche, Tilán, Toba, Tonocoté, y Vilela y Huichí. Todos esos están. Hay que distinguir me llama rápidamente la atención de que la mayoría, casi todos son del norte y tenemos solamente 3 en el sur. Sí, hay 3 en el sur nada más. El Ona, el Mapuche y el Mapuche y el Tehuelche y el Mapuche Tehuelche. Exacto, muy bien. Raro, ¿no? El concepto. Pero otro concepto que me gustó, que esto está en una página de cultura del Gobierno de la Nación. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre pueblo y comunidad? Bien. Y acá le falta un término que eso lo descubrí en Paraguay, pero ahora lo digo después. Comunidad, dice, es conjunto de familias o grupos convivientes que se autoidentifican pertenecientes a un pueblo indígena, que presentan una organización social propia, comparten un pasado cultural, histórico y territorial común. Y el pueblo, dice, es el conjunto de familias y comunidades indígenas. Bien. O sea, se suma y es un pueblo. Ahora yo, en Paraguay, descubrí la nación guaraní. Ellos se autodefinen. Hay un componente
tiende a ir a buscar a lo político. Pero tartumé tanto. No busco las palabras exactas y en eso tal vez me confunda. Sí, pero me pone nervioso. Empieza a ver, no sé qué me va a decir. Ok, creo que en el concepto de nación, si bien hay una identificación general de comunidad y que puede absorber varios pueblos, tiene un componente político. De golpe Entonces yo no me cuido de las palabras que digo. Entonces digo así sale así, o tartamudea todo y sale todo corrido. Sí, puede ser, tengo como una bipolaridad vocal. Sí. Bueno, la cuestión es que cuando yo fui a Paraguay y no sabía que existía esto de la nación guaraní, que toma Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina, ellos también hablan de algo territorial que nosotros de alguna forma no tenemos. O sea, nuestros gobiernos ya están muy definidos con límites y todo, y están como un poco ellos queriendo decir que hay que devolver cosas que les pertenecen, ¿no? En la nación guaraní estoy hablando, no estoy hablando de Paraguay, que ese es otro tema, la guerra de la Triple Alianza y toda esa historia. Y bueno, y después, claro, uno se empieza a preguntar ¿dónde están todos estos, no? De estas comunidades. Hay comunidades muy pequeñas, como los huarpes en San Juan, que casi están en extinción, algunos decían. Y después hay unas peleas internas entre los que se consideran realmente pueblo originario por descendencia, por herencia, por consanguineidad. Y después hay otro que parece que hay una mezcla como que se adoptan, ¿no? En una lucha por los pueblos originarios. Después de todo esto, yo quiero decirle, antes que empecemos a hablar un poquito más del tema acá de la provincia, el Papa, después de... vieron que él mandó a trabajar mucho el tema de Amazonia. Sí. Y después sacó la exhortación de Amazonia también. Ahí hay muchísimo material para hablar de lo cultural. Pero una de las cosas que a mí me gustaba mucho cuando él dice, esto lo dijo el 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Originarios, dice, necesitamos que los pueblos originarios moldeen culturalmente las iglesias locales amazónicas, que puedan plasmar una iglesia con rostro amazónico y una iglesia con rostro indígena. Esto me parece no solo interesante, sino que tiene que ver mucho, por algo el Papa jesuita, con el modo de evangelización que tuvieron los jesuitas en Argentina y en América, que no fue el modelo posterior. Por eso creo que eso también hay que aclararlo, ¿no? Más allá de hacer una diferencia entre conquista y evangelización, que hay que hacerla, porque son dos cosas completamente diferentes, que hay que ver que también dentro de la evangelización hubo mezcla de ciertos personajes que se manejaron más como conquistadores que como evangelizadores, pero el modelo jesuítico quedó como un modelo de inculturación muy, muy propio, cosa que no pasó en siglos posteriores. Y en términos concretos o estadísticos, numéricos o cuantitativos, uno de los más efectivos. ¿Como evangelización? Claro. Sí, totalmente. No es algo aislado que le pasó a una comunidad muy chiquitita, además, fue algo bastante masivo. Masivo y además las famosas reducciones jesuíticas, quizás mal llamada como despectivamente, porque reducir era como reducirlos, claro, sacarles la identidad. Digo, no fue siempre así. Por eso creo que el estudio de algunas, digamos, comunidades jesuíticas que se formaron a través de las reducciones, se va a mostrar cómo se siguió respetando ciertos valores culturales que tenían los aborígenes o indígenas de ese momento, y se le sumó esta evangelización que tenía que mostrarle, bueno, ustedes tienen un Dios Sol, nuestro Dios Sol se llama Padre, ¿no? Y empezar con eso, con figuras, con dibujos de ellos, que no es, a ver, mucha gente esto lo llama concientización negativa, ¿viste? Como diciendo, le vamos a sacar la cultura de ellos y le borramos. ¿Por qué digo? Porque no sucedió así con otras evangelizaciones que para mí no fueron evangelizaciones. Y de ahí grandes errores que son la matriz de muchas explicaciones hoy en día. Y sí, por supuesto, por ejemplo, salir a bautizar indios para tirarle agua, sí, obvio que no está mal visto desde hoy. Pero si yo estoy formado en que las almas solamente se pueden salvar en la Iglesia Católica, mi preocupación va a ser la salvación de esas personas. Entonces, todo el auge misionero, el fanatismo misionero, el testimonio de dejarse martirizar, era por esa pasión de que la gente se tenía que salvar. Y eso, otra cosa que también hay que decir, uno de los primeros en reconocer a los pueblos originarios, digamos, como que el aborigen era una persona, fue la iglesia también. Correcto. Pero no la iglesia Inquisición,
Si No, no, la corona española. claro, si no la iglesia que venía, por ejemplo, con Bartolomé de las Casas en Bolivia y en Perú, No, no, digo. el mismo derecho de Indias que se forma en la Claro, corona española con exactamente. Isabel. Ahora, ¿por qué no sigue el proceso de canonización de Isabel, la católica? Es algo que también hay que revisar, pero el reconocimiento de persona al ser humano que vivía acá, que no estaba muy claro esa concepción. No, Tendemos no a estaba ver muy claro. nosotros, o en general, la historia bastante lineal. ¿Cómo no van a reconocer que son personas? Pero hoy, después de 500 años de Bueno, entender, a mí de me pasó con concientizar, de a mí me estudiar, pasó con la raza negra. claro, En su exactamente. momento pasó Hay lo que mismo. reconocer que el otro es un ser humano igual que... Bueno, es un proceso. Y quienes lo hicieron, hoy tal vez no están tan ponderados o reconocidos su labor en ese momento, que era bastante vanguardista para la época. Sí, totalmente. Lo que pasa es que es anacrónico hacer una lectura de los valores de hoy, sobre todo con respeto a los derechos de los pueblos, el medio ambiente. Correcto. Con eso mismo, ya con hablar del medio ambiente nos damos cuenta. Es anacrónico decir, bueno, ¿por qué no cuidaban en el tiempo de no sé qué las minas de oro? Imposible. O sea, si no estaba eso arraigado como un valor. Exacto. Después es real también que el mercantilismo y el capitalismo posterior fueron destruyendo determinados valores que sí tenían los pueblos originarios. Por ejemplo, el cuidado de la naturaleza, el tema de lo tribal, digamos así, como tribu. Es muy interesante un plan que descubre un ingeniero, porque hay también que distinguir que en Argentina estuvo la campaña del desierto y la conquista del desierto, que no fueron por los mismos. Uno fue Rosas y el otro fue Roca, que continuaba con Alsina, ¿no? Una cosa así. Pero el objetivo casi era el mismo. Rosas, por más que dijera que era para defenderse de los malones que venían a atacarlo No, fuerte. los objetivos eran establecer el Estado, poner límites, fronteras claras con Chile, hacer Para Rosa productiva no esta tanto, tierra. para mí para Rosa era defender los fuertes, porque en el fondo estaban atacados permanentemente y no podían tener ningún tipo de cuidado. Pero el modo, más allá de que en cualquier relación entre pueblos en la cual se están delimitando fronteras son conflictivas, Rosa tenía una mirada completamente distinta a las políticas de Julio Argentino Roca. Por eso digo... Aunque Roca consiguió la adhesión de muchísimos pueblos originarios en su lucha contra las grandes poblaciones más, o sea, lo que pasa más, que más Roca, bélicas de acá. lo que pasa es que creo que Era Roca, más político Roca. Cuando llega Roca ya estaba la Confederación Aborigen, que era enorme, que estaba Calfucurá, no se cayó la directora, menos mal. Menos mal. El ruido fue otro. Digo, porque Calfucurá manejaba toda una organización de muchos. Sí, no, Entonces, el gran malón de Cafulcura fue tremendo. Claro, entonces arrasó prácticamente con todo el sur de Buenos Aires. Lo que Aires. hizo Roca fue lograr lo que no había logrado Rosas en su momento. Pero porque Rosas, y acá viene la diferencia, Rosas quería... no sé si estrictamente adhesionar a la Confederación, tal el mandato de San Martín, que ya hablaba de nuestros indios, de nuestros gauchos, de la libertad, aún corriendo desnudos. Rosa tenía otra forma de negociar, de pactar, de hacer política. Sí, él buscaba Roca también... era más generación del 80, espada, no te gusta, como sucedió con el Vaticano, a tu casa. Sí. Sí, fue así. O sea, Rosa se ganaba el respeto de los indios demostrando que era como ellos. Y además buscó, sacando algunas, digamos, matanzas que ocurrieron porque no pudo dialogar, pero él siempre antes buscaba una especie de consenso, de convivencia, ¿no? De hecho, fue llamado el cacique blanco porque fue uno de los pocos referentes que hablaba su idioma. Sí, es real. Pero es cierto también que el objetivo para mí siempre fue el mismo, ¿no? Más allá del cuidado, ¿no? Perdón, yo insisto, soy un poquito celoso de eso. Roca quería establecer límites, fronteras. Sí, bueno, lo que quiera. Rosas era adhesionar una porción del territorio con la gente adentro. Claro. Sí. La diferencia entre el nacionalismo de inclusión y el nacionalismo de fronteras cerradas. Y bueno, pero yo lo que quiero decir, que entre los dos, más allá que Rosas quisiera en su ideal poder integrarlos, la integración no era respetando toda su cultura. O sea, la mayoría, por ejemplo, que después pasó con Roca, la mayoría de los niños que nacieron iban a las ciudades como esclavos. Sí, como algo peor que esclavos, creo que te exhiban en un museo. Claro. Como una especie distinta que pasó en La Plata hasta hace poco. Sí, para mostrarlos. Claro. Sí, pero peor eran los niños que iban a las familias ricas. O sea, para que crezcan ahí eran sus pequeños servidores. Claro. Y eso pasó, digamos, ¿no? Y eso me parece que es un daño y una herida bastante importante para los pueblos nuestros, ¿no? Por eso yo creo que el Papa, cuando
avanza con este tema de una manera que nunca se podía haber imaginado. Por ejemplo, cuando invita a todos estos pueblos originarios a Roma a participar de una liturgia donde ellos traen la Pachamama y todo eso, obvio que produjo un escándalo y mucha gente en Italia no solo se enojó, sino que robaron también uno de los ídolos que habían traído, lo tiraron en el río, lo fueron a buscar porque se sintieron ofendidos, tuvieron que rescatarlo, toda una cosa así, porque... Son bastante... Thanos en Italia, pero ¿no? no solo eso, pero yo entiendo, a ver, porque si uno empieza a pensar, si yo entiendo lo del Papa y esa búsqueda que tiene de unificar la humanidad para que realmente se encuentre la verdad y se vaya al camino hacia Dios, ¿no? Que el Papa para mí es uno de los líderes más importantes que ha tenido este siglo, de lejos. Sí, sin duda. Pero después entiendo también que si a mí me van a decir, yo tengo que evangelizar con la verdad, y Jesús es la verdad, cuando me empieza a hablar que la planta tiene espíritu, aquello tiene espíritu, el agua tiene espíritu, obvio que me produce un shock. Porque digo, pero entonces tengo que sacar todos esos espíritus para sacar estos demonios que tiene esta gente. Lo primero que me saldría. Entramos un poco en contradicción con nosotros mismos, porque es justamente lo que hablábamos el podcast pasado cuando hablábamos de la posverdad. O sea, es verdadero todo lo que me acerca a Dios. ¿Cómo me puede acercar Dios a través de un ídolo que representa un árbol? Claro. Yo no estoy cuestionando, estoy tratando de delimitar que tal vez Usted es el siempre tiempo. tiene alguna cosita que manda de atrás, sí. Yo lo conozco, sí. No. Sí, se hace el artista. Estoy tratando de contribuir, viendo una posición y la otra, cómo elaboramos una tercera fuera de posición. La caja, es de la caja, del techo, de todo. Se va, así cuando sale a hablar. No quiero pecar de reaccionario liberal en ese sentido. No, menos mal. Pero... No, a ver, por eso digo, tenemos que tener, yo siempre pongo el modelo de Jesús, a ver si alguien... Okay. Cuando uno entiende a Jesús, cosa que se nos hace muy difícil porque cada uno empieza a creer el Jesús de su manera también, así como acomodamos a Dios a nuestra manera, también a Jesús lo acomodamos, ¿no? Hasta la frase que dice la sacamos de contexto, no nos gusta mucho cuando se junta con alguien, entonces decimos, no fue tan así, en esa época era distinto. Lo adornamos. Siempre, o le buscamos hasta respuestas científicas, ¿no? Claro. De decir, no, en esa época ocurría, entonces... Pero Jesús ha tenido, para mi gusto, digamos, esa capacidad de no solo respetar hasta el extremo su propia religión, sino tener la capacidad de abrirse de tal manera a todo lo que lo rodeaba, que él podía entrar ahí con Dios. Okay. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. Nosotros nos preocupamos más, muchas veces, no digo que esté mal, pero digo por principios y convicciones, y no por un proceso donde la persona tiene que reconocerse persona, reconocerse criatura primero, después reconocerse hijo de Dios y después reconocer a Jesús. O sea, y nosotros ya vamos y decimos, tenés que ir a misa porque si no te hace pecado mortal. Y la gente me mira con cara y dice, a ver, ¿qué misa? Como me dijo el otro día, alguien me preguntó, estaba en la cárcel hablando con un muchacho, que yo dije la palabra misa, entonces me dijo, ¿y qué es la misa? Y yo digo, ¿pero qué edad tenés vos? Entonces me dijo, no, yo tengo 28 años, pero toda la vida me crié en la iglesia evangélica. No tengo ni idea, me dijo lo que es la misa. Y yo digo, ¿pero vos no sabés que existe los curas? No, yo sé que existe, pero como al principio ahora no, que es de Plotier. Me dice, en principio siempre nos hablaban mal de la iglesia, ahora no nos hablan tan mal de la iglesia. Precisamente como ya no le hablan, como que ya no es una preocupación. En una época parece que era una preocupación. Y sí, claro, también. Si se llevaron a todos los niños a la escuelita dominical, le digo yo, ¿cómo no hace una preocupación? Ahora ya no es para ellos un problema. Pero eso me hizo notar, claro, yo cómo le voy a hablar a este hombre de la misa si todavía no tenía ni idea de la iglesia católica. Claro. O sea, él no tiene ni idea de la formación. Algo que es muy difícil en estos tiempos de tanta vertiginosidad, aceleración, ¿no? El tiempo. Totalmente. El tiempo de conversión, pero no solamente de las personas, de los pueblos. Claro, los procesos. Pueden tardar... Vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos una esquizofrenia en muchas cosas, hasta a nivel educativo. Decimos, claro, no, tenemos que respetar el proceso del alumno, que son 5 años, buscamos resultados. No tiene el resultado que decimos nosotros en primer año, chao, repetiste. Somos más bilardistas que menotistas. Claro, totalmente, totalmente. Por eso digo, a mí me parece que tenemos que hacer pensar bien, críticamente, cuando hablamos de evangelización. A mí, yo lo he planteado, ¿no? Para mí es muy difícil pensar una evangelización con la posverdad. Oh, totalmente. Donde sabemos que la gente le llega más todo por la emoción que por un principio racional que le podamos decir de verdadero. Una película de Netflix
te inculca muchísimo más valores que una charla de alguien que te dure 2 horas. Sí. ¿Por qué? Porque lo emotivo está a flor de piel. Pero hay que saber jugar con eso también. No sé si jugar, creo que las personas tienen que saber enseñarle lo que mirás, qué te quiere transmitir, ¿viste? Todo ese tipo de cosas. Hay gente que tiene análisis crítico del cine y es maravilloso, pero debe ser 2 personas en el mundo. Okay. O sea, entonces no es que todo el mundo va a acostarse después de ver la película, vamos a analizar qué quiso decir el personaje que habla. No, se va a dormir y su inconsciente va a quedar eso. Y en sus sentimientos, ¿no? Yo que soy de llorar con cuánta película, que yo clavan un clavo a alguien y yo me pongo a llorar. Entonces, Le clavaron el clavo. claro, y después, como me decía un compañero. O sea, no vinimos de la muerte de Mufasa lo destruyó. Claro, Okay. me dice un compañero y una película muy vieja, viajando en micro, por eso le digo, mira el grado mío también de posverdad, Sí, ¿no? sí. Viendo Rocky 1, No, puede llorar con Rocky. lloraba, No puede llorar con Rocky. lloré al final. No puede llorar con y, Rocky. y mi compañero de viaje, que era hermano de comunidad, me dice, yo te conté un drama de mi vida y no fuiste capaz de conmoverte. Y ahora te estás llorando que murió en Rocky. Vos tenés un problema. Cuando muere el entrenador, se me fue el nombre, sí. Claro, Okay. claro. Bueno, sí, esa parte te la dejo. Bueno, por eso ahí, cuando murió el entrenador, que tenés me ahí llora cuando golpeó una él. falta de legislación. Ahora, vos sabés que yo me escudo en que tal vez te pueda hacer una pregunta porque muchas de las personas que nos están escuchando o viendo a través de nuestras redes, Padre Chicho va a ser el lector oficial hoy, quiere hacerte... Ok, la agarro yo el fierro caliente. Muy Bueno, largo. cuando Francisco llama a los pueblos originarios, y yo tal vez intuya la respuesta, pero quiero que lo presentes y lo expliques. ¿Quiere evangelizar a los pueblos originarios, término que todavía aún no hemos discutido aquí, o quiere una convivencia pacífica en un mundo globalista? No, yo creo, voy a leer algo de él también, a ver si se lo encuentro. Acá. Dice, considero imprescindible realizar esfuerzos para generar espacios institucionales de respeto, Okay. reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos. No está hablando de evangelización, ¿eh? A mí nativo me gusta más. Bueno, pero Anótalo, sí. digo, a ver, hasta acá el Papa no está hablando de evangelización. Y dice, rescatando la cultura, la lengua, las tradiciones, derechos y espiritualidad que les son propias. Así como la Iglesia, en su parte ecuménica, tiene una capacidad de diálogo con el judaísmo, sabiendo que ellos siguen esperando al Mesías, lo que el Papa propone es más que eso, porque es revalorizarlos en algo que sabemos que se los trató peyorativamente, y a sus culturas también, porque siempre se habló que eran bárbaros, que eran salvajes, que eran No sé, no sé a quién te referís con siempre, pero está bien. Claro, porque vos si vos lees hubo dos claras, nuestros próceres, por ejemplo, Sarmiento. Bueno, pero ojo, San Martín, Sarmiento, Facundo Alberti, Quiroga, el todo Chacho eso. Peñalosa, no. Estás Bueno, definiendo una línea histórica muy clara, que es muy distinta a la de los otros próceres. Sí, pero que fue la que Belgrano, de alguna manera en Jujuy, construyó Belgrano en Paraguay. pero fue la que construyó nuestra sociedad. Una parte, una Bueno, línea. pero la que llegó a construir. es la que gana en Pavón, ok. Bueno, pero Pero entonces, ¿qué hay quiere una ahora? ¿Usted línea- quiere salvar la línea divina que tiene usted No. a San Martín como el prócer de toda la tierra? ¿Está No, bien? no, Yo también lo pero- tengo como el mejor, ¿eh? No, yo lo tengo mal, pero yo lo tampoco- tengo un poquito mejor posicionado Belgrano, pero por una cuestión lo podemos discutir. Pero creo voy que a hay llegar a como una discutir acá la tendencia historia. de que nos sintamos siempre que los argentinos hacemos todo mal y que hacemos mal y que siempre tratamos mal a los pueblos originarios cuando no fue así. Bueno, a ver, Como desde que usted nació hasta ahora, ¿lo trataron súper bien ¿a quién? a los pueblos originarios? Y la verdad que es bastante bien. A ver, por ejemplo, ¿en En qué? términos concretos, yo tuve la oportunidad, la suerte o la bendición o la providencia de chiquito participar de comunidades mapuches, también un término que podíamos revisar o tratar de definir. Mi papá es padrino de algunos de bautismo de algunos chicos y hasta ¿Los ese momento... colonizó usted? ¿Los No, todo lo contrario, todo Ah, lo contrario. Es más, digo, hasta es que ¿por tengo qué dijo los bautizó? fotos. Tengo ¿Fotos de los bautismos? Fotos de vivir en comunidad. ¿Y qué tenía? ¿Una Y lo- pluma? ¿Usted un poncho? ¿Qué tenía? Estaba ahí, no sé, tirado en el piso, Tenía- comiendo pillones, qué sé yo. Estaba ahí, tomando mate. Lo que se hace con... O sea que en el usted campo. ya cree que eso ya fue... No, pero yo pude ver de chico y comprobar, por lo menos en mi experiencia, en mi ciudad, que los chicos podían tener una convivencia completamente pacífica en el cual se les respetaba, por lo menos en Obvio. términos sociales, y estudiaron, terminaron en una universidad, son profesionales, pudieron trabajar en entornos, por lo menos comerciales, donde se les podía dar laburo, y nunca fueron discriminados por indio, más allá de un chiste propio de su condición, como lo puede
puede ser un gordo y que eso lo podemos revisar. Bueno, a mí me pasó, yo no vivía acá en Neuquén, así que no puedo contar esas experiencias. Porque todos vienen a enseñarnos de afuera, los porteños, cómo se vive con él. Pero por ejemplo, una señora que vino a explicarme, ella era abanderada, y cuando fue el acto escolar, que venía no sé quién, si el gobernador, no le dieron la bandera porque era negrita y mapuche, y se la dieron a la que seguía, que era media blanquita y rubiecita. Bueno, sabré que... Entonces digo, bueno, a ver... pero ahí es culpa del director, no es culpa de toda una nación. Bueno, pero lo que quiero decir, y tampoco es culpa, no es todos los chicos salieron a jugar con los mapuches, como le pasó a usted. Hay otro que no. Usted no puede hablar todo de usted. ¿No? No. ¿No venía eso? No venía eso. Voy a seguir con lo que dice el Papa, que me parece más interesante que la lucha de usted por San Martín y Belgrano. Ahí seguimos con Francisco, 299-4241-606, 4241-606, el teléfono de WhatsApp de la radio para comunicarse con Fuera de la Caja. Tenemos algunos mensajitos que no quiero dejar pasar porque muchos son saludos para usted, incluso exclusivamente deben ser saludos para usted. Qué lindo, gracias. Buenas tardes, padre Chicho. Bendecido martes a usted y Carlín, es lo que digo yo. Carlín es un intelectual, habla muy difícil. María Castañeda. No, ¿sabés qué decía? No habla difícil, no se le entiende porque tartamudea. Tartamudea y después habla largo. Entonces no respira en la segunda. ¿Pero qué decía Jaureche? El que habla con palabras muy difíciles porque te quiere cagar. No diga esa palabra. Perdón, pero le decía así, es un intelectual. Bueno. Vendi abrazos, padre, un gusto escucharte. Vendi abrazos a todos. Nancy Audero. Nancy, de abrazo. Amador Moreno, Ariel López, Américo III, atentos en Facebook. Muy bien, Amador siempre es un fiel. Y la última, recuerden, 299-4241-606, 4241-606. Pato Jorquera, hola, ¿es en Facebook hoy? No, estamos ahí. Recemos por Pato Jorquera, que tiene problemas de presión. Así es, presión. Yo también tengo presión en el laburo. A mí me parece que ella, a mí también me levanta la presión ella, pero no le digo nada porque se enoja. Entonces después levanta la presión también. Saludos, por favor. Saludos, te queremos, Pato. Escriban y van a recibir esta buena onda. Sí. Voy a seguir. Usted me cortó con San Martín, Belgrano, el Rosa, toda esa línea que usted quiere. Y yo le estaba hablando del Papa hoy, ¿no? Okay. Tengo fronteras, pero sí, ya está. No vaya a golpear las puertas a eso. Dice, de esta preocupación, bueno, ya le quise decir, no está hablando de evangelización, sino está hablando del reconocimiento y el diálogo de estas culturas, de los valores que tienen, hasta en lo medicinal, como hay acá en el norte, que se hizo una clínica con todos los que sabe de la medicina mapuche. Es bastante interesante ese proyecto. Bueno, menos mal que le pareció interesante, por suerte, con esa capacidad. Ruca Choroy, sí. Además de ir a pescar, podés ir a atenderte al hospital. Yo tendría que ir, pero me da como un poco de miedo que empiece, qué sé yo, a fumarme algo encima y me empiece a toser. Me imagino que me va a tirar humo. El raro límite, el difuso y raro límite cultural de la droga, ¿no? Claro, qué sé yo, que me hagan decir, bueno, respire esto y yo empiece con un ataque de asma y busque el PAF. Por eso no me animo. O ver cositas de colores, no sé, elefantes rosados, pero hasta ahí vamos bien. ¿Cómo se llama eso que te dan en México? El peyote. El peyote es otra cosa. Bueno, me voy a acordar en el camino. De esta preocupación, dice el Papa, surge la opción primordial por la vida de los más indefensos. Estoy pensando en los pueblos a quienes se refiere como pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Eso pasa en el Amazonas. Sí, iba a decir eso. Representa más lo que pasaba en... Claro, sí, porque son ellos. O sea, ellos se han cerrado a todo tipo de cultura y civilización, han pedido eso y viven exactamente como en los comienzos de orígenes de sus pueblos. Acá se me corta la computadora porque no sé qué tiene y no puedo terminar de leer ahora, ¿ven? Esto pasa... No voy a decir ningún chiste porque... Esto pasa por la ansiedad de poner la clave y me sale mal siempre. Iba a decir un virus de sentido común, pero está bien, siga con lo de... ¿Cómo? No. ¿Cómo un virus de sentido común? ¿Ven la agresión gratuita que hace? Dice, sabemos que son los más vulnerables de entre los vulnerables. El rezago de épocas pasadas los obligó a aislarse hasta de sus propias etnias. Emprendieron una historia de cautiverio en los lugares más inaccesibles del bosque para poder vivir en libertad. Uh-huh. El Papa acá hace una crítica en su momento, que la hizo también, que muchos de estos pueblos no es que no querían la convivencia, sino la agresión desmedida que recibían y el tema de como pasó en Canadá, en un tiempo que sacaban los niños y los obligaban a meter en una escuela sin los padres para que sean civilizados y educados y con el favor de la instrucción, porque ¿cuál era lo que se miraba? Que la instrucción era buena.
Ok. Entonces había que instruirlos como la civilización social que los reunía. No había que aceptar esto de di su lengua. Hasta hace muy poco en Paraguay. No se Igual podía, podemos no se podía diferenciar. hablar en guaraní. Podemos diferenciar incluso en esa postura de políticas públicas, no una mala intención necesariamente. Es que yo no hablo siempre de mala intención, ¿eh? Yo hablo de cuando vamos evolucionando, supuestamente, sin Dios, también cometemos errores graves. Bien. Porque vamos posicionándonos como que el centro es el hombre solamente, la humanidad. Entonces la humanidad dice, esto es lo mejor. ¿Quién decide? Los más poderosos, generalmente. Porque, Los que pueden hacer prevalecer su interés. claro, lo que hace para prevalecer su interés. Cuando eso pasa con una persona que mira al hombre como humano y busca humanizarlo, no corre riesgo. Pero la mayoría de los que tienen poder no buscan la humanización por la humanización misma. Siempre hay un interés. Y el interés no siempre es bueno. Porque cuando vos cosificás a una persona porque necesitas el posicionamiento material para eso, no te va a resultar bueno porque no estás humanizando. Si yo pongo una escuela cerca de una mina porque quiero que los hijos de los mineros aprendan, y de así evolucione y quizás no sean mineros, me parece perfecto. Pero si yo hago todo para que sigan siendo mineros, porque el día de mañana quiero que tener la misma cantidad de obreros que tuvo, y ahí no tengo la intención de la humanización. Perfecto. Estoy con un interés económico, empresarial, no sé lo que quiera, Sí, donde utilizo a las personas de acuerdo a lo que yo quiero. Como dijo el de la Revolución Libertadora, uno Otra vez empieza. Esta revolución se hace para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero. Exactamente. Y ahí tenemos otra postura que es la creación de las universidades, o sea, ampliando el juego en América Latina. Una de las primeras medidas o políticas que se toman desde la corona española es empezar a fundar universidades en América Latina. Sí, a ver. La de Córdoba, por ejemplo. Fue la primera, sí, que la mayor. O la segunda, sí. A ver, pero ahí yo creo que también, tenemos que tener claro quiénes querían fundar esas universidades. Porque ahí sí tuvimos próceres fuertes, como Mariano Moreno, por ejemplo, ¿no? Es decir, se buscaba también copiando un modelo, claro, sin intencionalidad negativa. ¿Pero qué copiaban? El modelo de la ilustración que tenía Europa. Uh-huh. Entonces ellos veían que eso era lo bueno. Y tal vez acelerando un montón de procesos en el medio. Totalmente. Lo que a Europa le llevó mucha sangre, mucho tiempo. Bueno, sí, por supuesto. Miren, el hermano Carlos de Foucault, claro, cuando va a África, una de las cosas que dice, sí, Francia muy lindo, libertad, fraternidad, todo, pero mira lo que están haciendo acá. Sí, cuando y él era un militar que iba como campaña colonizadora, ¿no? Es decir, cuando los demás países, y creo que en esa tamización España no fue tanto, los demás países exportaron sus modelos y sus estados para América Latina o para África, incluso para ciertos sectores de Medio Oriente, fue bastante trágico. Y totalmente, porque no estuvieron de acuerdo. Bélgica, Francia, claro, o sea, ellos Gran Bretaña estuvieron muy de acuerdo con sus propias libertades, pero no estuvieron de acuerdo con las libertades de los pueblos, claro, que ellos habían sometido. Ahí son las incoherencias, como digo yo, ideológicas también, ¿no? Se ve claramente en un mapa. Cuando vos agarrás África, está todo dividido por regla. Exacto. Cuando vos agarrás América Latina, los límites son geográficos. Sí, totalmente. Ríos, bosques, montañas. Eso es muy fuerte cuando lo ves. Cuando uno de lo acá para visualiza. Allá, desde esta línea imaginaria es tuyo y esto es mío, sí. incluyendo las personas que están adentro, es fuerte. Claro que es fuerte. Además uno ve cómo utilizaron, como pasó con las matanzas de los Tutsis, cómo Bélgica utilizó eso. Uh-huh. Utilizó las mismas etnias para poder ellos gobernar. Pero ahí es cuando yo digo, ahí no hay humanización. Ahí no se está hablando que quise llevar una cultura buena, algo mejor. Quise usarlos, o sea, ¿no? Y esa interpretación histórica a veces se nos hace difícil reconocerla, porque no hubo una mala intención, pero no fue la intención correcta y adecuada tampoco. Sí, no sé si en eso no hubo mala intención, porque decir, Gran Bretaña en Estados Unidos, donde está, donde también se ve gráficamente que los pueblos originarios estadounidenses se van corriendo hacia la costa oeste, y el último reducto es California, donde los terminan rematando con pólvora. También hay una perspectiva de cómo se van arrinconando. Y genéticamente no se han incorporado nunca a las sociedades estadounidenses. Nunca. En Estados Unidos no hubo mestizaje. No hubo mestizaje, no hubieron criollos no mezclándose hubo con...
O sea, Por eso es importante, tal vez en ese contexto, revalorizar un poquito lo nuestro. pero es que, ¿por qué no estamos valorizando no lo sé. nuestro? Yo no que ¿Usted No mestizo? Sí, seguro. Yo también soy mestizo. ¿Y entonces? No sé, habría que chequearlo. ¿Tiene papeles? A ver. Yo sé que nació en Villa Devoto nomás, ¿eh? ¿Cómo no? Pero usted es un ordinario. Árabe, español y población autóctona. Pero ¿cómo? Claro. A ver, mi mamá es paraguaya y mi papá es italiano, más mestizo que yo no creo que haya alguien. Solamente voy a leer el mejor mensaje que nos llegó hasta el momento en la historia de Fuera de la Caja, y probablemente el de la Radio Divina Providencia. Es lo que me dijeron. 299-4241-606. Terminamos en 15 minutos, así que si tenés una duda, una consulta, un mensaje para hacernos llegar, métale y lo leemos al aire. Qué bueno escuchar en la radio a alguien que sepa sobre la grieta en la historia argentina. Bravo, Carlín. ¡Muy bien! Una caricia para mí. Por Gracias. fin, Carlín, pegaste una. Eduardo Vidal. Es conocido. Sí, ok. Mándale un saludo. Es mi amigo. Bueno, sigo con lo del Papa, que me parecía que eso nos puede apuntar mucho a lo que él quiere. Porque si no, también a mí esto de torcer lo que quiere decir el Papa, que le hacen decir cualquier cosa, pues dice, no, pero el Papa está con la Pachamama, ¿viste? Diciendo, ¿qué tiene que ver Pero estar así con la como la figura Pachamama de y el Jesús, valor? Francisco también lo manipulan un poquito. Claro, para ver le para hacen qué decir cualquiera. Estamos en la primera pregunta que yo le hice al cura, que está acá presente a mi derecha. Repetila. La repetimos para que poner en contexto otra vez si Francisco verdaderamente quiere la evangelización de los pueblos originarios o simplemente quiere una convivencia pacífica en un mundo globalizado. Perfecto, ya que quedamos. Francisco nunca habla de evangelizar a los pueblos originarios. En ningún lado, simplemente, sí habla de Jesús. O sea que nosotros, donde estemos, tenemos que llevar a Jesús. ¿Es Eso una lo forma de dice. evangelizar? Depende, porque si yo quiero evangelizar pensando como los jesuitas, como dije antes, es un modo de evangelización. Ok. Si la pienso como que tengo que salvar al mundo, que todos entren en la iglesia católica, si no se condenen, es otra mirada de evangelización. O sea, voy a tirar el agua bendita y el bautismo así a rotemoche porque tengo miedo que se condenen. En cambio, si yo pienso en los jesuitas, que van haciendo procesos para que ellos reconstruyan una realidad que tiene que ver con Jesucristo más lo suyo, sería otra cosa. Okay. Por eso yo me he encontrado acá, cuando fui en algunos lugares, mapuches con un gran sentido de identidad mapuche y a la vez con un gran sentido de evangelización de Jesús. Son miembros de comunidades de base, son líderes de comunidades de base, leen la Sagrada Escritura con su idioma, y eso a mí me pareció muy valioso. En cambio tenemos otros que piden quemarlas. Sí. O sea, que se quemen las Biblias en el idioma mapuche o en el idioma guaraní, porque es como una forma de borrarles la identidad, porque ellos no creen en eso, ¿no? Y ahí me parece también que nosotros tenemos algo que ver en los modos que pudimos presentar la Biblia. Cuando los aborígenes de Bolivia le devuelven la Biblia al Papa San Juan Pablo II, se la devuelven, le devuelven la cruz, le devuelven la Biblia y le dan una espada como gesto, ¿no? Y les dicen que lo que trajeron no fue lo que le habían prometido, entonces le devuelven la Biblia como que no la querían. Fue un gesto muy fuerte también, porque solamente el Papa se lo banca así bien, San Juan Pablo, ¿no? Sí, yo creo que Ratzinger, Benedicto, no sé si... No sé si lo hubiera hecho, pero digo, él agarró y le dijo, bueno, gracias, se las voy a traer de vuelta de otra manera. Eso me pareció ya un gesto de decir, en esto pudimos cerrar, se los devuelvo de otra manera, ¿no? Para mí esos son gestos que hay que abrir. Yo el otro día estaba viendo la famosa, el documental Amén que hace el Papa con los jóvenes. Sí, sí, sí. Lo recomiendo absolutamente, porque yo creo que muy pocas veces un papa se aguantó las cosas que le dijeron los jóvenes, y jóvenes que habían sido católicos, y jóvenes, en una hermana que había sido religiosa, a un chico que fue abusado, y que él mismo le había escrito una carta al padre. Digo, es increíble esa honestidad del Papa de animarse, y sabiendo que le podía venir cualquier cosa, porque no fue guionado, fui averiguando, y él aceptó que no sea guionado. ¿Podemos decirle el Papa mediático sin que sea algo malo? No, es que yo me creo parece que muy piola sí. exponerse a las nuevas formas de comunicación y llegar de esta forma. No, y además que hay cosas que no. cuando le hablaba que él no entendía ni lo que estaban diciendo, dice, no sé, explícame qué es, yo no salí del teléfono viejito, dijo, ¿no? Y bueno, eso me parece muy honesto, sí, ¿no? De alguien que es líder mundial. Y que los jóvenes se animen también, ¿no? Que como que romper esa solemnidad, no, a este Papa, como es de los católicos, no le podemos decir nada, que le dijeran cosas tan fuertes, ¿no? Y que él realmente respondiera desde una verdad,
porque no es que se fue por la tangente, le contestó como a la misma chica que trabajaba en ese streaming raro, que yo tampoco sabía que era, que lo averiguó ahí, digo que era como una cosa porno, no sé qué. Una trabajadora de la industria pornográfica. Claro, Sí, que me llamó la atención a mí también eso, y que él, claro, tampoco tenía ni idea, y cuando se lo explicaba, le preguntaba, ¿pero vos te sentís bien con eso? ¿Viste? Claro, como diciendo, sí. ¿no? Está, lo que es en plano contenido está muy bueno. Ahora el director tiene algunas cositas medias feas en cuanto a la dirección Y sí, yo creo que Hay largó una- hacia un lado. Sí, sí, sí. Es evidente, ¿no? Había una sola chica que era de los neocatecumenales. Y se la va asociando a través de imágenes y planos con ciertos factores y a los otros de otra forma. No, Hasta ahí te lo dejo, pero... Lo que pasa es que las imágenes del católico que fue quedaron estructurados. Yo nunca vi una familia que parecía que hacía una misa antes de hacer. No me pasó en la vida. Me hubiese eso, encantado nacer en esa familia, igual. Claro, pero digo, vi esa familia como parecía, hace una misa antes de comer, parecía, ¿no? Los gestos. Eso no es muy natural. No, estaba como... Y yo creo que había eso una sí. intención desde el director, porque el resto de lo que es la producción audiovisual está bastante interesante. Sí, yo creo que siempre hay una intencionalidad cuando se hace un documental también, digamos, ¿no? Yo creo que el Papa aceptó una libremente y eso me pareció el gesto más genuino de él. Por Decir, supuesto. bueno, yo soy así y me presento así. Y lo que decía él también con respecto a los pueblos originarios que estamos hablando, que a mí eso es lo que me parece que tenemos que ir rescatando para ver cómo dialogamos de verdad. No tratando de hacer que lo entiendo, pero quiero imponer lo mío. Que eso no es diálogo, ¿no? Dice, las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida. Voy a decir con esto algo que me pasó, que el padre Fernando lo debe saber más todavía en el Chaco. Una vez recorriendo, hubo una devolución de tierras. Muy importante porque eran varias hectáreas a cada familia. Ya me había llamado la atención cómo habían sido identificados, porque todos tenían nombres que le habían inventado en el gobierno militar, los ponían en una casa, le sacaban la foto y le hacían la cédula, ellos le ponían el nombre. Entonces le decían, vos te llamás de ahora en más Arturo Rodríguez, así, ¿no? Te llamaré, Te llamaré, una cosa Okay. así. Cosa que me pareció cuando me contaba la gente. Después le habían dado casas. ¿Qué me llamó la atención? Tenían cocinas, pero ellos las habían roto y habían hecho lo que ellos tenían el horno, que toda la familia se reunía alrededor. Correcto. Entonces, ni eso pudieron entenderles, ¿no? Que se reunían alrededor y no en una cocina así apretada, que era toda una cosa grande. Algo más comunal. Más comunal. Y después le dieron tierras absolutamente áridas, secas, sin agua, y los dejaron ahí. A cada uno le daba eso. Eso no es devolver la dignidad o lo que uno decía. Quisieron sacar una ley como que le devolvemos cosas, pero que en realidad para ninguno era productiva, ninguno le enseñaron a trabajar nada. Ellos eran cazadores, no eran agrícolas, tierras que no se podían porque eran desérticas si no llega el agua. Es decir, ven que hay que pensar mucho cuando uno dice, bueno, a ver, ¿cómo hago una devolución realmente real en un tiempo histórico que no es el mismo que cuando ellos tuvieron esas tierras? ¿No? Sí, hay un costado político que por lo menos en Chaco sé que es un poquito distinto. Todo el norte es bastante más... bastante distinto. Bastante distinto, y en cuestión de historia también. Cuando se plantea en términos de la Patagonia, por lo menos, tampoco podemos negar que al ser un tema político, hay mucha gente que se escuda detrás de las banderas mapuches, detrás de los requisitos, detrás de la exigencia de tierras, que no necesariamente representan a las comunidades de base. No, eso es obvio. En todos los movimientos pasa eso, digamos. Porque ahí es donde yo venía con la palabra, que hay como una romantización extraña de los pueblos originarios aquí. ¿Aquí dónde? Aquí en la Patagonia. Ah. Como que no, son pueblos que ¿Qué vivían llama libres. Romantización, Que hay romantización, que no se evalúa o no se analiza. No, hay una romantización nuestra, de nuestra cultura, para con las comunidades, como que nos sentimos en deuda con ellos, culpables, un sentimiento de culpabilidad. Entonces tenemos que tratar de otorgarles de todo lo más posible. Y en el medio se pierden un montón de cositas
que incluso al romantizarlas las estamos agrandando y cambiando su esencia o su verdadera identidad. Creo que el pueblo mapuche profundo está en otro lado y no está en los que levantan banderas o toman o asocian con que la tierra sagrada es donde está inyectando YPF. O queman iglesias. O queman iglesias. Sí, pero sí. esa actitud, ¿qué merece? No, pero yo creo que, a ver, no tenemos que identificar a los pueblos originarios con esas actitudes. Okay. A mí me parece que nosotros también tenemos la capacidad de poder distinguir. Decir, bueno, si no terminamos como diciendo siempre, ¿no? Van a ganar los que gritan. Solamente se escucha a los que cortan rutas, Okay. solamente hacen esto lo que hacen una cosa violenta. Eso fue también promovido por los propios estados y gobiernos, digo, ¿no? Que terminan escuchando a los que cortan ruta, a los que hacen... Entonces es una dialéctica muy instalada, pero mutuamente. O sea, yo creo que hay que buscar otros caminos, otras alternativas. Es como te dicen, no hay que dialogar con ellos porque ellos son de izquierda. ¿Cómo los mapuches de izquierda? A ver, de izquierda y derecha en las poblaciones originarias no existía. No hay izquierdas ni derechas. Por eso digo, en el pueblo originario no hay izquierda ni derecha. Pero después sí, digamos, los chicos que estudian acá y están en política, sí, seguro que lo deben tener. Así que en ese sentido no hay otro. Pero yo quería leer algo que vamos acercándonos al final. Sí, pero me pareció interesante, que es alguien que está mirando todo el proceso de la campaña del desierto, es un ingeniero, pero desde afuera. Entonces está haciendo una lectura. ¿Un testigo? Un testigo, ¿no? Y dice, es el ingeniero Trevelot, que dice lo siguiente: los indígenas han probado ser susceptibles de docilidad y disciplina. En lugar de masacrarlos para castigarlos, sería mejor aprovechar esta cualidad actualmente enojosa. Se llegará a ellos sin dificultad cuando se haga desaparecer ese ser moral que se llama tribu. Mira la asociación que ya hacen de lo que es una tribu, ¿no? Es un haz bien ligado y poco manejable, rompiendo violentamente los lazos que estrechan los miembros unos con otros, separándolos de sus jefes. Solo se tendrá que tratar con individuos aislados, disgregados, sobre los cuales se podrá concretar la acción. Se sigue después de una racia como la que nos ocupa, una costumbre cruel. Los niños de corta edad, si los padres han desaparecido, se entregan a diestra y siniestra. Las familias distinguidas de Buenos Aires buscan celosamente estos jóvenes esclavos para llamar las cosas por su nombre. Esto también pasa. Es muy bueno, va en la línea de lo que escribía Rosas también. Por eso digo, nosotros tenemos que hacer como lecturas críticas, volver a repensar cosas. Ahora que se habla de la deconstrucción muy seguido, ¿no? Yo creo que también el repensar, nosotros lo hemos hecho, digo, no lo llamamos de construir, pero muchas veces cuando se habló del famoso método ver, juzgar y obrar, se ha cambiado porque se ha vuelto atrás. Esto no sirvió, ni este modo de evangelizar, ni este lenguaje de evangelizar. Y lo dijo Pablo VI. San Pablo VI decía, el lenguaje nuevo de evangelización no puede ser el mismo que se usó en el siglo pasado. Entonces, hasta el código del lenguaje. Y cuando nosotros perdemos eso, cuando decimos, no, si no se dice esta palabra, ya basta, y estamos cerrados. Porque tenemos que reaprender. Y es así como aparece el lenguaje inclusivo y que se quiere imponer a toda costa. Claro. ¿Viste? Y vos decís, ¿cómo? Nosotros que hemos trabajado muchas veces, que tuvimos que cambiar palabras para que nos entiendan los niños, para que lo entienda la gente, que no quisimos decir de concientización es algo malo, porque es tomar conciencia y no borrarte la conciencia. Todo eso también se hizo. Pero ahora parece, bueno, como que un lenguaje inclusivo, ¡boom!, tiene que arrasar con todo, ¿no? Los cambios del lenguaje vienen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Exactamente. Eso explica un montón de cosas. Por eso Hitler, que lo quería cambiar también cuando fue en su momento, quiso cambiar el lenguaje. Poner determinadas palabras que eran a propósito para lograr conmover a la gente si de ahora en más se dice así. En 1984, excelentemente explicado en la obra de George Orwell. Muy bien, sí, exacto. Muy bien, es un intelectual, Carlín. Soy un intelectual. Perdón, si querés lo continuamos el martes que viene, pero te hago una pregunta y quiero que sea repetitiva y que ustedes se las hagan del otro lado para que nos estén escuchando o nos están Sonamos. viendo. ¿Logramos salir fuera de la caja? Pensar un poquito, ¿te vas con algo nuevo? Porque yo me voy con un montón de cosas interesantes para pensar ahora en mi caminata de media hora hasta mi casa. Pero claro, por supuesto. Además, Bien. ¿saben una cosa? Cuando uno estudió en el secundario, ¿se acuerdan que nos daban un libro y decía, ¿por qué acá es bueno y acá es malo? Y yo me preguntaba con Ibáñez, ¿es bueno o es malo al final Rosas? ¿Es bueno o es malo al final este? Eso es salir. Porque el poder no tiene quien relata la historia. Claro, por eso digo, Ojo. ojo, ahí tenemos también que tener cuidado, ¿no? ¿Quién relata los hechos históricos de la iglesia, por ejemplo? Por ejemplo. Esto lo podríamos guardar para Sí, otro programa. leyendas negras. Listo, ahí está. Bueno, pero, a ver,
¿Qué nos queda? Todo lo que tenemos que aprender de nuestros hermanos de los pueblos originarios. Sobre todo hablo del medio ambiente, que ellos son doctores en su momento de todo lo que nos han enseñado del cuidado de lo que era mantener la vida, mantener la naturaleza, mantener los animales, y cómo realmente era solamente para sobrevivir en lo justo y no guardar nada muchas veces. Nosotros le hemos enseñado a guardar. Uno cuando lo ve en algunos pueblos, ¿quién le enseñó? Y el que llegó ¿Y eso es dijo, mejor o peor? y habrá que pensarlo. Bueno, ok. ¿Nos vamos? Nos vemos. Bien de abrazo.